Bienvenidos al programa de Discipulado Empresarial 2020. Soy el Dr. Edwin Ibarra, pastor de la red de empresarios y profesionales de Iglesia Betania de Quetzaltenango en Guatemala y coach y conferencista y entrenador profesional. Así que estamos totalmente dispuestos para ayudarles en el entrenamiento empresarial a través de la palabra de Dios. Quiero contarle que Victoria fue una mujer de 20 años, oriunda de San Juan Ostuncalco en Quetzaltenango, que un día junto con su esposo decidió viajar a los Estados Unidos para conseguir lo que se llama el sueño americano. Victoria junto con su esposo prestaron dinero, cantidades altas, pagaron a un coyote que los llevara y los transportara por todo el camino hasta Estados Unidos. Victoria de alguna manera cruzó la frontera con México, cruzó prácticamente todo el país de México a lo largo de lo que representan las 3,000 kilómetros, creo yo, alrededor hasta llegar a los Estados Unidos, para finalmente llegar al desierto de Arizona. Al llegar al desierto de Arizona, un viaje de aproximadamente 10 días, las inclemencias del día, el sol, lo difícil del sol y también las inclemencias de la noche, todo lo que representaba hicieron que Victoria de alguna manera perdiera el conocimiento, se desmayara, se deshidratara, se puso muy mal y finalmente es llevada piden ayuda a las autoridades mexicanas. Y las autoridades mexicanas pues obviamente les ayudan para llegar a un lugar donde lamentablemente ella falleció. El esposo también tuvo que ser hospitalizado. Su cuerpo posteriormente fue traído a su lugar de origen y obviamente pues le dieron la sepultura respectiva. Cuento toda la historia de Victoria porque de alguna manera creo que ilustra lo difícil que representa para cualquier persona pasar por un desierto. Pasar por un desierto significa estar sometido involuntariamente muchas veces a situaciones que pueden llevarnos a mucho dolor, a mucho sufrimiento. El pueblo de Israel, que creo que tiene una historia similar, en este caso, 430 años de esclavitud en el desierto, hacen que de alguna manera este pueblo sufra las consecuencias de estar ahí. Se habían convertido en esclavos, su mentalidad también era de esclavos, todo su cuerpo era de esclavo. Pero la labor libertadora de Moisés hace que salgan del país de Egipto para irse a su tierra prometida. Pero tienen que pasar un desierto y son 3-4 días los que deberían de haber pasado. Pero pasaron cosas ahí en el desierto, que es justamente lo que hace el tema del día de hoy, lo que debo evitar cuando estoy en el desierto. Y estas personas hicieron cosas que nosotros debiéramos de evitar para que el desierto no se prolongue. A ellos se les prolongó 40 años. 40 años donde ciertamente Dios suplió, pero nunca, junto con Moisés, pudieron pasar el desierto. De esas cosas que yo debo evitar en el desierto es cuidar lo que hablo. Cuidar lo que hablo es muy importante porque las palabras tienen poder. De hecho, hay un versículo que dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en el poder de la lengua. De alguna manera tenemos el poder determinado en nuestras palabras. Estos israelitas de alguna manera presentaron en primer lugar murmuraciones. Y murmurar es un asunto que nosotros hacemos. Murmurar significa una queja profunda, pero manifestada de una forma gritada muchas veces, donde mostramos nuestro desacuerdo con aquellas cosas que están pasando. Ellos estaban aburridos del maná. El maná los tenía hastiados, aunque era comida caída del cielo. La murmuración y la queja hizo que de alguna manera estas personas se involucraran en problemas y esto de alguna manera representó que tuvieron problemas con Dios en algún momento dado. Moisés va delante de Dios y Moisés les dice a ellos: miren, ustedes no se han quejado delante de mí ni han murmurado delante de mí.
ustedes lo han hecho delante de Dios. Y esto es algo bien importante. Como empresarios y profesionales que somos, tenemos que tener mucho cuidado cuando manifestamos inconformidad con las ganancias, con los negocios que no han salido. Porque muchas veces es Dios alterando el curso de la historia de los negocios para evitarnos inconvenientes. Y es posible que nosotros necesitemos de alguna manera pensar en que la murmuración es falta de agradecimiento. El agradecimiento es algo que hemos platicado en este programa, tiene mucho que ver con el corazón. Lo que yo hablo muchas veces nace del corazón. Y esto tiene que ver con aquellas cosas que me han pasado en la vida, con las experiencias que yo he pasado en la vida. Es posible que yo esté sufriendo mucho en el desierto, pero le aseguro que murmurar, quejarse, gritar, no va a resolver las cosas en ningún momento. Esto hace que de alguna manera las personas puedan retrasar a veces los aspectos de su vida, de llegar a la tierra prometida, porque están imbuidos en una ensarta de críticas, de quejas, de murmuraciones, porque lo que hablan son tipo escorpiones y culebras, y hace que muchas veces los procesos puedan detenerse de alguna manera y no avanzar. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Victoria, que sucumbió ante el desierto. También es un hecho que cuando estaban ahí en el desierto, la segunda cosa que ellos manifestaron, o que debemos nosotros cuidar, es lo que sentimos. Lo que sentimos, ellos de alguna manera sintieron que estaban... Bueno, la historia es que Dios habló y ellos oían la voz de Dios como una voz de trueno que los asustaba. Y entonces manifestaron temor, manifestaron miedo, manifestaron incertidumbre. Tres cosas importantes que tienen que ver con el futuro. La incertidumbre es esa situación que nos hace estar incómodos de saber qué va a ser del futuro, qué va a ser de lo que venga más adelante. Quisiéramos conocer exactamente las cosas, cómo van a pasar, pero no las sabemos. Quisiéramos saberlo, ¿no? Pero nadie sabe el futuro. Aún aquellos que conocen la palabra no conocen el futuro a la perfección, porque simplemente el futuro no ha sucedido. Cuando usted pasa por el desierto, tiene que pensar mucho en lo que siente. Porque lo que siente son emociones, y las emociones son muy traicioneras porque determinan muchas veces que los problemas, aunque son pequeños, la persona que los siente mayor los siente más grandes, y esto hace que los problemas financieros, económicos, familiares, de salud puedan aparentarse más grandes. Mire, yo me dedico a la medicina, soy cardiólogo, como usted lo sabrá. Y muchas veces encuentro pacientes que tienen una manifestación de ansiedad muy terrible, y eso hace que muchas veces la ansiedad sea algo de lo cual ellos sobregiran, por así decirlo, sus emociones. Cuando uno les dice, mire, no, es que el cuerpo está bien, es usted que está reaccionando de una forma exagerada. Y ellos a veces cuesta que crean esto, porque ya en su mente lo que sienten los ha traicionado, y los ha traicionado de alguna forma en sus emociones. Y cuando hablamos de emociones estamos hablando, por supuesto, de acciones. Ellos estaban asustados al pensar qué iba a pasar con ellos. No hablemos nosotros con Dios, habla tú mejor con Dios. Y cuando hables tú con Dios, entonces tú te entenderás con Dios y nos explicarás realmente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, esto, de alguna manera, pasó el tiempo y ellos siguieron asustados, y su relación con Dios de ninguna manera. Usted, si está en el desierto, hoy debe saber gobernar qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está en sus emociones. Hay un concepto que hemos manejado también aquí que se llama inteligencia emocional, que tiene que ver con el autoconocimiento de mis emociones y de las emociones de los demás. Y usted puede gestionar bien sus emociones delante de todas las personas, y por supuesto sus propias emociones.
Usted hará que la vida le sea más provechosa. Ese desierto en el que está puede ser muy duro, y se lo hablo por experiencia personal. He estado pasando por varios años un desierto terrible, pero eso no ha mermado de alguna manera. No quiero decir que no sienta, que no duela, pero aún a pesar del dolor, hemos tomado la determinación de crecer. Y de crecer mucho más de lo que hemos crecido. Así que lo que sentimos es muy importante. Hay que cuidar también, como una tercera cosa, qué es lo que pensamos. La historia dice que ellos tenían que recoger maná del desierto todos los días. Y al recoger maná del desierto todos los días, tenían que recoger la dosis exacta que les alcanzaba para el día. Porque el maná tenía provisión todas las mañanas. Cada mañana que ellos se levantaban, el maná estaba listo. Era como una hojuela, así muy sabrosa. Y esto lo recogían todas las mañanas. El trabajo de ellos era agarrar exactamente lo que habían pensado recoger o comerse durante todo el día. Sin embargo, lo que pensamos determina mucho lo que sentimos y lo que hablamos y lo que hacemos. Ahora déjeme mostrarle la secuencia primero. Lo que pensamos, cuando uno está en una crisis, en un desierto, tiende a hacerse como el asadón todo para adentro y se olvida que esa crisis es transitoria, es pasajera, como esta crisis que hemos estado viviendo es pasajera. Pero las personas muchas veces empiezan con pensamientos de escasez, con pensamientos de enfermedad. Y escuche esto. Cuando ellos estaban recogiendo, alguien empezó a decir por ahí, miren, ¿y qué tal si mañana no hay maná? ¿Por qué no recogemos doble hoy? Porque mañana, ¿quién nos asegura? Ahora, el único día que ellos podían recoger doble era el día de reposo, porque ese día no hacían nada, entonces prácticamente les recogían y lo guardaban para el siguiente día. Y el maná no se descomponía. Lo triste del caso es que cuando empezaron a recoger maná para 2 días, el maná se les descompuso. Y entonces Dios obviamente se enojó porque estaban desobedeciendo. Pero esto tenía una génesis en el pensamiento. Una génesis en el pensamiento de qué es lo que están pensando hasta el día de hoy. ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando en su mente en este tiempo de crisis? ¿Qué calidad de pensamientos usted está teniendo? A ellos les entró pensamiento de escasez. Ellos dijeron, no nos va a alcanzar, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No nos va a alcanzar, podemos quedar empobrecidos, mis hijos van a padecer de hambre, ¿y yo qué hago con este maná que no nos va a alcanzar? Así que empezaron a agarrar, pero se le empezó a engusanar, a descomponerse. Y los pensamientos, como les decía, gobiernan las emociones y gobiernan las palabras. Hace que muchas veces hagamos cosas y que nos pongamos en pensamientos de incertidumbre, en pensamientos de falta de fe, pensamientos de duda. Y pensamientos de incertidumbre, falta de fe y duda hacen que muchas veces podamos nosotros tomar decisiones equivocadas, tomar decisiones erradas en un negocio, por ejemplo, porque tememos. El temor hace que tomemos decisiones trasnochadas y que después nos arrepentimos y que cuestan mucha plata o mucha relación o un matrimonio o una relación con los hijos. Eso es lo que cuesta. De alguna manera, Dios hace que la incertidumbre se convierta en fe. Pero la calidad de pensamientos que nosotros tenemos, el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 4:8. Piensen en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, bueno, en esto pensad. Esos son los pensamientos. Esa es la receta que el apóstol Pablo dio para que nosotros pudiéramos pensar todos los días de nuestra vida, para que nosotros pudiéramos ser gobernados en nuestra vida y de alguna manera podamos tener la posibilidad
de tener el crecimiento que necesitamos. La calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestras emociones, la calidad de nuestras palabras y la calidad de nuestras acciones. Los pensamientos hay que regenerarlos. Hablábamos en el programa de la semana pasada que hay que resetearlos. Hay que resetear los pensamientos. La calidad de pensamientos que nosotros tenemos, necesitamos reactivarlas para una nueva vida. Yo hablaba de las cookies, que muchas veces son como archivos que se quedan rondando en las computadoras. Y en nuestra mente quedan muchas cookies, muchas veces pensamientos de escasez, limitación en la mente, que hace que nuestra vida pueda ser transformada para bien o para mal. Los israelitas decidieron que iban a pensar bien, pero no lo lograron realmente. No les alcanzó. La calidad de pensamientos que usted tenga cuando esté en una crisis, cuando esté en un desierto, determinará la calidad de vida con la que usted saldrá después de eso. Mi intención en el programa de hoy es que como empresario usted se plante fuerte y diga: estos serán los pensamientos que yo tendré a partir de hoy. Les repito la receta del apóstol Pablo, Filipenses 4:8. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad si hay virtud alguna, dijo Pablo. En esto pensad. En esto, justamente en esto. No tenga pensamientos de escasez, de pobreza, sino pensamientos de bien, porque seguramente usted saldrá adelante. Pero hay otra cosa más que debemos tener mucho cuidado en el desierto. Dijimos ya de los pensamientos, de las palabras y de los sentimientos. Pero ahora hablemos también de las acciones. ¿Qué acciones nosotros vamos a tomar cuando estemos en el desierto? Lo que hacemos cuando estamos en el desierto, tenemos la tendencia a pensar en no hacer nada. Pero no hacer nada no es una opción, porque no hacer nada es quedarse rezagados. Usted puede ver el mar quieto, pero el mar nunca está quieto, aunque esté, es decir, nunca está parado, aunque esté quieto. De alguna manera siempre hay pequeñas olas que se mueven. Hay momentos que se pone revoltoso el mar, pero hay momentos que aunque esté quieto, en realidad no está parado, a menos que esté obviamente frisado por el hielo en los polos norte y sur. Pero en este momento no estamos hablando de que el desierto es para quedarse quietos. El desierto es para avanzar, porque hay una cosa muy importante. El desierto no pasará, es usted el que pasará por el desierto. Somos nosotros los que pasaremos por el desierto, porque el desierto se quedará ahí, pero usted seguirá y yo seguiremos adelante. Ahora, en esta escritura, Dios le dice a Moisés, ellos tienen que hacer algo. Tú levanta tu vara, porque estaba el mar rojo a punto de cruzar y estaban asustados, estaban pues obviamente temerosos de que un ejército grande venía atrás de ellos. Pero entonces Dios le dice, hagan algo. No me oren a mí, esto ya les toca a ustedes. Y hay acciones humanas que nosotros como seres humanos deberíamos de tomar en consideración para poder salir avantes. Este hombre levantó su vara y ellos pasaron. Hay que moverse entonces. Moisés actuó obviamente con su vara porque hay cosas que nosotros debemos hacer. Usted como empresario sabe que tiene que invertir y sabe que se tiene que arriesgar. No lo va a hacer Dios por usted. ¿Qué le toca a usted con Dios? Pedirle, Señor, dame dirección. Pero es usted el que va a hacer las inversiones finalmente. La fe sin obras es fe muerta. Es fe muerta prácticamente. Es decir, lo que nosotros hagamos con nuestros pies, que significa acción, y ahora le puedo hablar un poquito más entendible, mucho tiene que ver con lo que nosotros pensamos, hablamos, sentimos y hacemos. Todo va de la mano. Ahora, hay gente que de la calidad de sus pensamientos, que pueden ser muy buenos, no los pasa a la acción.
no se emociona, no siente nada y por lo tanto sus pensamientos se quedaron ahí guardados como archivos y nunca se usaron. Primero se perdieron y al final de cuentas no aparecieron. Entonces, de alguna manera, el hacer obras, el hacer cosas, el lograr proyectos es una manifestación de que usted está pasando por el desierto. Quedarse en el desierto no es una opción, porque repito, el desierto se quedará. El desierto no pasará, el que pasará será usted y yo. Usted y yo pasaremos, pero el desierto quedará ahí y nosotros seguiremos avanzando hacia la tierra prometida. Entonces, la charla de hoy tiene que ver con eso. ¿Qué hacer cuando estamos en crisis? ¿Qué hacer cuando estamos en el desierto y nos están apretando? Reitero, cuidemos nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestras palabras, nuestros sentimientos y también nuestras acciones. Pero hay una quinta cosa con la que quiero concluir y tiene que ver con lo que nosotros, con la calidad de gente de la que nos rodeamos. En esta misma historia del pueblo de Israel, en esta historia usted puede conseguir muchas lecciones de vida. Pero en esta historia el pueblo de Israel estaba avanzando y en algún momento dado se enfrentaron con un enemigo que se llamaba Amalek y necesitaban vencerlo. Josué, que era el capitán del ejército, estaba al frente y cuando Moisés vio eso, subieron a un monte acompañado por Moisés y Aarón y Hur, que eran dos hombres cercanos. Y esos dos hombres, de alguna manera, Moisés levantaba sus manos y cuando Moisés levantaba sus manos, entonces el pueblo avanzaba, pero las manos se cansaban, entonces Moisés desfallecía y recaía. Y entonces alguien se hirió, sentaron a Moisés en una piedra, los otros dos se pusieron a la par y entonces le levantaron las manos a Moisés. Y de esa forma el pueblo pudo avanzar. Ahora, ¿de qué gente nos rodeamos? Va a determinar también la calidad de empresas que tengamos nosotros cuando salgamos de un desierto. La calidad de vida, la calidad de matrimonio que nosotros podamos tener va a depender mucho de la calidad de amigos o compañeros o líderes que nosotros tengamos a nuestro alrededor que nos van a ayudar para poder avanzar. Esto nos va a permitir de alguna manera saber que Dios está en medio nuestro. Él se rodeó de dos personas que fueron prácticamente los valientes que lo ayudaron a sacar la batalla. Y cuando esa batalla estaba terminando, entonces de alguna manera ellos habían sido los baluartes de la victoria que habían logrado a través de esa batalla, a través de tener amigos que los apoyaran. Tener amigos que lo apoyen a uno es una enorme bendición. El libro de 1 Corintios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto hace de alguna manera que ellos puedan estar victoriosos, que nosotros podamos estar victoriosos y nos hacemos acompañar de gente que pueda tenernos la confianza, la ayuda y que se pongan la camiseta, y no solo que se la pongan, que se tatúen la camiseta para que puedan llevar a cabo los derroteros y los problemas. Obviamente, hay una cosa bien importante: si el desierto ya de por sí es difícil, es más difícil cruzarlo con pocos amigos, o con qué clase de amigos, mejor dicho, o con una mala calidad de amigos. El desierto por sí ya es difícil pasarlo, pero pasarlo solo es más complicado. Asóciese con gente que pueda llevarle la colaboración, la ayuda, todo lo necesario que usted tenga para llegar hasta donde tenga que llevar. Ahora, ¿qué beneficios tiene entonces todo esto? Cuidar lo que pienso, cuidar lo que hablo, cuidar lo que siento, cuidar lo que hago y cuidar con quién me rodeo. Son 5 cosas importantes. En el libro de Deuteronomio 2:7, él dice, y nos habla de su compañía, él dice que nos ha cuidado por el inmenso desierto. Hemos sido cuidados por el inmenso desierto.
El cuidar todas esas cosas, reitero, lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que hago y de quién me rodeo. 5 cosas importantes que pueden ayudarnos a salir victoriosos y llegar a la tierra prometida. Como empresarios deseamos tratar el corazón de las personas, porque una ganancia económica no es suficiente muchas veces para sentir la alegría y el gozo de poder estar junto con todas las personas. No es lo mismo. No es lo mismo estar en la alegría, en el gozo, rodeado de amigos y rodeado de la familia, a estar con mucha plata, pero solo, por ejemplo. Así que el desierto necesitamos del concurso de todas las personas, pero de todas las competencias emocionales, intelectuales, espirituales que nosotros podamos tener, concluir nuestro destino a la tierra prometida. Aún en el desierto usted puede gozarse, puede estar alegre, puede de alguna manera tener la posibilidad de conseguir las situaciones, los proyectos, las metas que un día se trazó y que pueden llevarlo a un nuevo derrotero. ¿Me permite orar por usted en el programa del día de hoy? Entiendo que muchos pueden estar pasando desiertos financieros, desiertos emocionales, desiertos en la salud, desiertos espirituales. Que no le pase lo que lamentablemente le pasó a Victoria, que sucumbió ante el desierto. Usted puede levantarse. Con la ayuda de Dios usted puede hacerlo, y si usted me permite, orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte para que todos aquellos que hoy podamos estar cruzando un desierto, se nos pueda hacer lo más fácil, lo más llevadero, Señor. Y a pesar de lo dificultoso que podamos enfrentar en la vida, Señor, que podamos decir como el apóstol Pablo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Oro, Señor, para que le aumentes la fe, la fortaleza emocional, espiritual y física para todos aquellos que hoy están sufriendo algún desierto en su vida. Y que les dé las fuerzas necesarias para que no sucumban, Señor, ante la situación tan difícil, sino que al contrario puedan salir victoriosos, lo cual te pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el programa del Discipulado Empresarial 2020. Esto es hasta que tu visión sea perfecta. Los esperamos la próxima semana a través de nuestros canales de transmisión para el cual usted le ha llegado el día de hoy. Los esperamos. Con permiso.